Buenas tardes, compañeros. Bueno, el ingeniero Marcos Puruncajas, consultor financiero, máster en administración de empresas, escritor de un libro de las NIF. Me parece una persona muy importante para entrevistar y ahora les voy a compartir un poco más de él. Como consultor financiero, ¿qué le recomendaría a una persona para que desarrolle su propio negocio? Yo creo que uno de los temas importantes para cualquier persona que quiera desarrollar su propio negocio es el conocimiento del mismo. Es decir, si yo me quisiera poner algún tipo de negocio, algún tipo de actividad, me quiero dedicar al área comercial, tengo que poder conocer y saber cómo funciona el negocio comercial. Si quiero ponerme de pronto algún tipo de asesoría, ¿verdad? Debo de involucrarme en el tema de tal manera que tengo que tener un conocimiento del negocio en sí. Y normalmente a veces muchos empresarios piensan que porque tienen una idea, enseguida ponerlo a la práctica, quieren invertir sin antes hacer un estudio previo. Yo creo que una de las cosas importantes como para poder tener éxito dentro de los negocios es realmente hacer un estudio de factibilidad. Un estudio de factibilidad consiste en hacer un análisis del mercado en la cual se va a desenvolver el negocio, poder hacer una proyección de los ingresos que va a tener, determinar cuáles podrían ser los posibles gastos y de esa manera sí evaluar si el negocio es factible o no es factible, porque mucha gente tiene muy buenas ideas pero lo hace desordenadamente y hay una estadística del 100% de negocios que la gente se quiere poner, realmente apenas un 5% llega a un proceso de maduración y a tener éxito, porque no tomamos la debida precauciones de hacer un análisis serio antes de empezar un negocio. ¿Cómo debe distribuir el ingreso una persona que es asalariada? Esto va a depender mucho de cuál sea la situación de esta persona, pero si hablamos de una persona joven, una persona soltera, yo diría que podría hacer una distribución general un 30%, vamos a suponer en lo que es alimentación, un 40% en sus estudios y un 30% para todo lo que tenga que ver con el tema de vivienda, ¿no? Más o menos así podría ser una distribución. ¿Cuáles son las virtudes que debe poseer un administrador de empresas para ser exitoso? Una de las virtudes que debe tener un administrador de empresa, sobre todo yo creo que es tener visión del negocio, es saber proyectarse hacia dónde quiere llegar. Y para eso es importante que todo administrador lo primero que debe hacer es una verdadera planificación. Es decir, un negocio no solamente es coger y vender, sino hacer una planificación. ¿En qué consiste esto de una planificación? Es hacer una proyección y ver un poco el negocio, no solamente de aquí a un año cómo estaría, sino hacer una proyección a 3 años, a 4 años, proyectarse cómo quisiera ver ese negocio, tener definida bien cuál es su visión, cuál es su misión, y una vez que he hecho una proyección, que me he planificado, ahí otro de los temas es ejecutar esa proyección, poder coordinar, si es dentro de una área, poder coordinar cada uno de los elementos a efectos de que todos apunten hacia el objetivo deseado. ¿La adopción de las NIF en el Ecuador tuvo un efecto positivo para las empresas? El tema de las NIF, si bien es cierto, el objetivo fundamental de las NIF, ¿cuál era? Es que exista una norma a nivel mundial, es decir, que todo el mundo tenga las mismas normas a efectos de llevar una contabilidad estandarizada. Ese era uno de los objetivos. Y otro de los objetivos de las NIF era el hecho de que los estados financieros presenten una situación real. Es decir, muchos estados financieros no presentaban una situación real. Y el objetivo justamente de las NIF es que los estados financieros presenten una situación real. ¿Por qué? Porque si yo tengo estados financieros que no son bien elaborados, puedo estar tomando decisiones que no sean acertadas. Entonces, en el momento que vinieron las NIF y adoptamos las NIF, esos estados financieros en primer lugar iban a tener razonabilidad, iban a estar adaptados a la realidad. Por poner un ejemplo, si con el tema de las NIF yo tenía activos fijos y muchos casos que nosotros revisamos eran que habían terrenos, había maquinarias, habían construcciones que estaban subvaluadas, la NIF dijo no, eso de ahí debería de ajustárselo a un valor real. Por lo tanto se contrataron peritos, se evaluaron el tema de los activos fijos, por ejemplo, y eso se revalorizaron. ¿Qué ocurría con eso? Los estados financieros obtuvieron un valor más real a lo que estaba en libros. Entonces, yo sí creo que fue un efecto positivo por dos cosas. Primero, porque hay una estandarización a nivel mundial, y aquí en el Ecuador porque esos libros se pudieron actualizar.
pero yo creo que no todas las empresas o todos los contadores estuvieron al nivel del conocimiento de la norma, de tal manera que se pudieran revalorizar esos estados financieros. Hay algunos contadores que no le dieron la importancia necesaria, hicieron realmente cualquier cosa ahí, pero no técnicamente como la norma lo requería, ¿no? ¿Considera que el déficit presupuestario para el próximo año limita el crecimiento económico en el Ecuador? Sí, porque uno de los aparatos productivos es el Estado. En la medida que el Estado tenga recursos, va a poder definitivamente a tener más obras. Al tener más obras, sobre todo en el tema de construcción, ¿qué es lo que va a suceder? Hay mayor mano de obra, hay mayor movimiento de la economía. Al tener déficit comienzan, y una de las cosas que lo primero que comienzan es a disminuir son por ejemplo las construcciones de carretera, construcciones de vivienda que está fomentando bastante el Estado, y es por ahí donde empieza a haber una especie de represión. Y dentro de cualquier Estado, uno de los componentes más importantes dentro de la economía para que exista trabajo, para que se dinamice la economía, es el tema del dinero que puede inyectar, en este caso el Estado. Y al estar restringido, pues definitivamente pues va a ser una restricción en cuanto a plazas de trabajo y en cuanto al desarrollo en sí de todo el Ecuador. Bueno, ingeniero Puruncajas, muchas gracias por haberme brindado un poquito de su tiempo para conocer un poquito más de la realidad del Ecuador. Espero para una próxima ocasión poder volver aquí a la empresa Intelecto y poder aprender un poquito más de usted, ya que yo considero que usted es una persona muy talentosa, una persona que ha venido desde abajo y una persona con visión. Entonces me siento muy agradecido por el tiempo que usted me brindó. Muchas gracias. Gracias.